Los veo como tristones, así que yo les traje un videito como para que nos relajemos. Y en nuestra nueva serie que comenzamos el día de hoy, pero mándele el video, por favor. We'll be glad to. Let's bow our hearts for prayer. Heavenly Father, thank you. Thank you, Lord Jesus, for the... Oh God, because joy has come into the world. Thank you, Lord, for the joy that the Savior brought. And you are mine, oh. And you are mine, oh. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Ya les dije, si se parece a alguien que usted conoce, no le codee, no diga nada. Son las cosas que pasan, ¿no? Mientras hacemos comunidad, mientras hacemos iglesia. Y no sé, es más divertido con la banda, ¿no? Y habían otros videos donde se les cae una cruz al pobre baterista. Usted puede seguir buscando y puede seguir riéndose, pero a todos nos pasa algo aquí adentro. Al predicador, a lo de bienvenida, todos tenemos nuestras historias que contar de lo bueno, divertido, amargo, de lo bueno y lo malo que nos ha pasado. Y justamente eso vamos a hablar el día de hoy, de contar lo bueno que nos ha pasado. Estamos comenzando una nueva serie que se llama Yo Soy Testigo. Y ya vamos a ir hablando más al respecto. Pero la pregunta que me viene a la mente después de ver todas estas cosas es, ¿por qué existimos como iglesia? ¿Cuál es? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué existimos y pasamos todos esos bloopers y esos apuros y esas vergüenzas? ¿Por qué me levanto en la mañana temprano los domingos para venir aquí? ¿Qué hacemos? ¿Por qué significa esto? Y yo creo en mi corazón que existimos para... Bueno, tenemos nuestro eslogan, ¿no? Amar a la gente, amar a Dios y cambiar el mundo, pero lo que queremos, comenzamos en nuestro corazón, queremos agradar a Dios, ¿no?
¿O me dejan solo en esa? Queremos agradar a Dios. Queremos hacer las cosas bien. Queremos hacer lo que Dios nos manda a hacer. Queremos hacer lo que sea que Dios nos diga que hagamos. Y por eso existimos. O sea, si Dios dice, salten, yo quiero ser el primero que diga, ¡cuán alto, Señor! Y cuando el Señor diga, hablen, yo hablo. Cállense. Y nos callamos. Bueno, algunos nos esforzamos más que otros en el asunto de callarnos, ¿no? Pero el asunto es que queremos obedecer lo que Dios nos dirige. Y de eso se trata, ser testigo. Pero ¿de dónde viene esta idea de ser testigo, de testificar? ¿Será un llamado para algunos? ¿Será un llamado para todos? ¿O en qué parte de la Biblia me dice que yo tengo que ser testigo? Y todas estas buenas preguntas que ustedes tienen me llevan a Marcos 16, donde vamos a comenzar. Marcos 16 es el versículo más utilizado para hablar de lo que aquí se llama la Gran Comisión. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo. ¿Quién les dijo? Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Es lo que se maneja como la Gran Comisión, ¿no? Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. Pero, desde mi punto de vista, está incompleto solo utilizar esos dos versículos para hablar de la Gran Comisión. ¿Cómo lo completamos? La misma palabra de Dios es la que tiene que completar esta visión, ¿ya? Yo no me quiero inventar nada. Entonces vamos a ver la versión paralela, que es Mateo 28, 19. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. O sea, no solo prediquen, hagan discípulos. No basta con predicar las buenas noticias, tienen que hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, se repite lo mismo, pero yo veo como que me complementa. Entonces, la Gran Comisión es ir por el mundo, predicar la palabra del Señor, haciendo discípulos y bautizándolos. Creo que es una versión más completa. Pero si regresamos a Marcos 16, y esto es lo que veo yo que nos da sentido como iglesia, es para lo que existimos. O sea, es lo que... ¿Qué estaba pasando aquí? Jesús, antes de abandonar la tierra, ya había resucitado y todo, le dice, son las últimas palabras de Jesús. Entonces es como el testamento, como que alguien que tú quieres mucho se muere y te deja un testamento, yo pongo atención. Son las últimas palabras de Jesús, yo quiero poner mucha atención en lo que Él quiere decirme. Regreso al pasaje de Marcos, en el 15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Vemos dos versículos aquí, ¿no? El 15 y el 16. Y hasta ahí generalmente es donde nos quedamos, en el 16. Pero resulta que, ¿saben qué viene después del 16? Sí, lo dijo con miedo. El versículo 17. Después del 16, mira, tremenda sabiduría que les traigo yo esta mañana. Después del 16 viene el 17. Y resulta que leemos solo el 15 y el 16 y el 17, ¿por qué no lo tomamos en cuenta? ¿Qué dice el 17? Que yo creo que también es parte de la Gran Comisión. 17. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. El pasaje completo de Marcos, pues pueden ustedes leer desde antes y pueden seguir leyendo después. Pero creo que este es el centro de la Gran Comisión. Predicar el Evangelio a todas las naciones y a todas las personas. Bautizar a los nuevos creyentes. Discipular a estos nuevos creyentes. Y el versículo 17 y 18, obrar milagros en el nombre de Jesús. Creo yo que eso sí es la Gran Comisión. Y a veces nosotros acomodamos la Gran Comisión. Entonces, yo voy a hacer esta parte, tú haz esta parte, pero es un llamado para nosotros como iglesia. No como iglesia Viñas, sino como iglesia global, la novia de Jesús. O sea, todas las iglesias que dicen llamar a Jesús deben cumplir esta Gran Comisión. Y yo sé que lo están haciendo, o sea, no estoy juzgando a nadie. Yo sé que lo están haciendo. Pero hay que tomar todas las dimensiones de lo que Jesús dijo y no omitir nada de lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo que tenemos que predicar, bautizar, discipular y obrar milagros. En el nombre de Jesús. Si olvidamos una de esas partes, estamos haciendo la Gran Comisión incompleta. Ahora, ¿quién dijo esto? Jesús. ¿A quién le dijo eso? A todos los que pretenden seguir
los pies de Jesús, los pisadas de Jesús, ¿ya? Y yo sé que suena como grande, ¿no? Son como las grandes ligas, o sea, eso como que de predicar, como que no me siento completo, ¿no? Pero dice Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y ahí es donde comenzamos ya a adentrarnos en lo que es nuestra serie nueva. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús mismo nos está enviando a ser sus testigos. ¿Y qué significa ser sus testigos? Es hacer la gran comisión. Predicar, bautizar, discipular y obrar milagros. Eso es lo que un testigo debería hacer si es que comparamos estos tres pasajes. Un testigo es, pero también en Hechos dice que necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo. Así que desde mi punto de vista estoy tratando de hacer una definición de un testigo cristiano. Entonces yo veo que un testigo debe ser alguien que después de recibir el poder del Espíritu Santo, habla con la gente acerca de Jesús. Claramente necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo antes de comenzar a hablar sobre Jesús. No porque no se pueda hablar de Jesús sin el Espíritu Santo, pero no vamos a ser tan efectivos. Ese es el punto. Por algo Jesús le dio tanto énfasis a no hagan nada, quédense quietos en Jerusalén, no hagan nada y esperen que el Espíritu Santo venga. Hay una diferencia en hacer las cosas con el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo. Y Jesús fue bien claro en, esperen, no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo. Y aquí en Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y ahora yo sé que muchos de nosotros dicen, sí, pero esto de hablar de Jesús quizás, predicar como que no me suena, hacer discípulo es difícil, pero ya obrar milagros es como ya eso es otra cosa, ¿no? Ese es otro nivel de cristiano. Pero sabemos que la gran comisión fue dicha para cada uno de nosotros. Es un llamado a la iglesia, pero es un llamado individual a cada uno de nosotros también. ¿Cómo vamos a ser testigos? Tenemos que cumplir todo lo que el Señor nos está mandando a hacer. Entonces, si tú dices, yo creo que yo no sería capaz de hacer eso. Y yo que esta mañana te deciste que no eres capaz de hacer eso. Yo no soy capaz de hacer eso. No somos capaces de hacer eso sin el Espíritu Santo. Por eso el Señor ya dejó todos los pasos claros. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y si vamos avanzando en el orden que Dios nos va poniendo las cosas, va a ser posible hacerlo, pero no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Necesitamos el Espíritu. Dios dijo, no hagan nada si no viene el Espíritu Santo. Y la buena noticia es que el Espíritu Santo ya vino. Lleva 2000 años haciendo milagros, cambiando vidas, restaurando personas, relaciones. El Espíritu Santo ya está haciendo su obra desde Hechos 1. Bueno, Hechos 2 que vino, ya en Pentecostés. Pero o sea, desde Hechos 1 que Jesús le está diciendo, está comenzando a hablar del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está haciendo su obra alrededor nuestro. Ahora nosotros tenemos que ser copartícipes de lo que está pasando. Asociarnos con el Espíritu Santo y ver dónde Él está trabajando y comenzar a trabajar con Él, porque no vamos a poder hacerlo sin Él. Así que, para poder ser testigos efectivos, yo traigo 3 puntos, 3 detalles, 3 cosas, 3 temas que deberíamos poner atención para ser testigos realmente efectivos y poder hablar de Jesús con más efectividad. ¿Por qué? Porque ya vimos que se nos llamó a testificar. Se nos llamó a hablar de Jesús, de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Así que el primer punto que yo tengo que reflexionemos juntos es que nuestro testimonio, lo que yo voy a testificar, tiene que ser acerca de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, mi testimonio es Jesús. Mi testimonio es lo que Jesús hizo, lo que está en la palabra de Dios, tengo que conocer, declararlo. 1 Corintios dice, 15, 3 al 4. Yo les transmití, dice Pablo, a ustedes lo más importante, lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Entonces, no podemos ser testigos sin decir lo que dicen las Escrituras, ¿ya? Es un punto súper importante. Y la buena noticia, el Evangelio se trata de eso. Jesús viene a esta tierra, muere por nuestros pecados, fue sepultado,
Pero resulta que no se quedó ahí, resucitó por nuestros pecados y ahora completó la obra y nos hace libres, nos hace sanos. Ese es el Evangelio. Entonces, no podemos ser testigos de Jesús sin hablar de eso. Romanos 10, 9, 10 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, esa es la parte clave. O sea, si no creemos que Dios lo levantó de los muertos, es como que no creemos nada. Eso es lo que hay, primero que hay que creer. Si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Suena fácil, ¿no? Pues es creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces, suena tan fácil, pero ¿por qué no nos resulta tan fácil? El asunto es creer en nuestro corazón que hay un poder sobrenatural que levantó a Jesús de los muertos. Y ese poder continúa con nosotros y puede hacer nuestra vida diferente. Eso es lo que necesitamos creer. Y es por declarar abiertamente con nuestra boca la fe, es que somos salvos. Ahora, nuestro testimonio es acerca de Jesús. Pero hay un punto bien importante. En Juan 14, 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y esto es súper importante. Nuestro testimonio es de Jesús y solo de Jesús. Jesús no comparte su gloria. Jesús es el único camino, el único Salvador. No tiene ayudantes, ¿ya? No tiene ningún asistente Jesús. Jesús mismo fue la redención. Entonces tenemos que tener claro de que nos vamos a basar en Jesús y solo en Jesús. Vamos a hablar de Pablo, de Pedro, pero ellos no nos salvaron, ¿no? Vamos a hablar de John Wimber, vamos a hablar de Lutero, vamos a hablar de Calvino, vamos a hablar de los grandes teólogos de la historia, pero ellos no nos salvaron. Ellos aportan, nos ayudan a entender un poco más la Escritura, pero nuestro centro siempre va a ser Jesús. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque se han hecho estadísticas de los cristianos del día de hoy. Y hay un dato bien interesante, que los cristianos del día de hoy, digo del día de hoy porque las generaciones han participado diferente, han reaccionado diferentes al Evangelio, ¿ya? Yo soy de una generación que ya está pasando, pero los cristianos del día de hoy, que son los que están tomando cargo en todas partes, son de los millennials para adelante, ¿no? Entonces, yo ya me estoy quedando atrás. Entonces, los millennials y los Z son los que se están haciendo cargo de la iglesia. Por eso digo, los cristianos del día de hoy, la mitad de ellos realmente creen que es ofensivo compartir tu fe. No pasaba eso en mi generación. En mi generación. Yo soy de la generación del bullying. Donde, no seas tonto, ¿cómo lo vas a creer? Y está mal. Y está mal. Porque así no éramos amorosos al alcanzar a la gente. Yo soy de la generación de que si no crees te vas al infierno, así que mejor ponte pilas. Y está súper mal. No estoy diciendo que sea una buena forma de hacerlo. Pero estoy diciendo de que mi generación no tenía miedo de decir: despiértate. Dios te está buscando, tienes que conocer a Jesús. Estás haciendo las cosas mal. Vas a terminar mal. Deja eso que te está haciendo daño. Mi generación no tenía miedo de declarar eso. Pero la generación de hoy día dice: no, eso es ofensivo. La gente se ofende. Las generaciones de ahora dicen: si yo tengo un amigo musulmán, yo no le puedo hablar de Jesús. Porque eso es ofensivo. No estoy siendo incluyente con él, no estoy respetando su cultura, no estoy respetando sus creencias. Ahora, ¿cómo vamos a extender el reino de Dios si no estamos hablando del reino de Dios? Está complicado el tema, ¿no? Entonces estamos saliendo de una generación que abiertamente no tenía miedo de pararse en un parque y predicar. Pero ya no lo vemos, ¿no? O sea, los abuelitos que hacían eso están muriendo ya. Ya esa generación está pasando. Ya no vemos nuevos jóvenes en el parque predicando. Porque ellos dicen: yo no puedo hacer eso porque eso es ofensivo. Y yo lo entiendo porque estamos en una época diferente, estamos en un contexto cultural diferente. Ahora tenemos acceso a culturas que no conocíamos antes. Y los queremos amar, los queremos respetar, queremos ser amigos de ellos, pero la verdad tiene que ser predicada de alguna forma. Ya quizás no como lo hacíamos antes, y quizás es un llamado de atención para nosotros, mi generación. Quizás ya no podemos hacerlo como lo hacíamos antes, quizás lo que solíamos hacer nosotros ya no tiene el mismo impacto. Y aquí quiero ser claro, no quiere decir que sea malo. Por ejemplo, las grandes campañas evangelísticas
no es malo, me encantan, es súper divertido. Me encanta reunirme con más gente en un lugar y adorar juntos, llevar cristianos y gente nueva, me encanta. Pero a lo mejor ya no es tan efectivo como antes. ¿Sabe por qué no es tan efectivo? Porque los cristianos de hoy no están invitando a sus amigos porque es ofensivo. Entonces tú vas a una campaña evangelística y son todos cristianos. Y ya son todos cristianos. Valga las excepciones, ¿no? O sea, el que generaliza se equivoca. Yo sé que todavía hay gente que está haciendo su trabajo y nosotros les animamos, me animo a seguir siendo el evangelista que el Señor quiere que seamos, a seguir compartiendo con nuestros compañeros que no conocen del Señor, a mostrarle el amor del Señor en cada acto, en cada cosa que hacemos, seguir invitándolos aquí y allá. Yo sé que hay mucha gente que sigue sintiendo el fuego del Señor haciéndolo. Pero estoy hablando en general lo que dice la estadística, ¿ya? En general, y no pasa aquí. Pero en general lo que dice la estadística es de que la gente ya no está invitando a sus amigos a campañas, a iglesias, a lugares, porque el mucho respeto le está impidiendo realmente expresar con su boca el plan de salvación. Entonces, no voy a juzgar si es bueno o si es malo. Lo que sí quiero orar para que Dios nos dé las estrategias para hacer lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer en este momento, en esta temporada. ¿Cómo es la forma que Dios hoy quiere que alcancemos a gente que necesita escuchar de Dios? Entonces, igual como oraron cristianos en el pasado, Espíritu Santo, muéstranos las estrategias que el día de hoy necesitamos utilizar para que otras personas te conozcan y sean salvas. Quizás, estoy seguro que sin desmerecer todo lo que hacíamos antes, a lo mejor necesitamos reenfocarnos y escuchar la voz de Dios una vez más en cómo ser. Entonces, como Viña, siempre te invitamos a un evangelismo relacional, otra vez sin desmerecer cualquiera. Si tú quieres ir a entregar tratados a la calle, aleluya, hágale. Pero hemos visto que ya no es tan efectivo. No es malo, sino que hay mucha gente que se siente como, me va a dar droga ahí, que yo no agarro esa cosa. La gente está como reacia, como que no, me van a invitar a alguna secta o me quieren quitar la plata. Entonces, no es malo, pero quizás ya no es tan efectivo como lo era en mis tiempos, yo ya que ya estoy más mayor, o en los tiempos de mi papá o de mis abuelos, donde la gente era más nuevo esto. Ahora hay tantas voces diciéndonos lo que es el camino, hay tantas voces diciéndonos que hay otros caminos aparte de Jesús. Entonces la gente está como, no, yo quiero creer esto, no esto. Entonces es diferente. Te invitamos a ser más relacional. Tú tienes que invertir tiempo en una persona. Tienes un amigo musulmán y tú le amas y tú quieres que se vaya al cielo contigo y que se vayan a jugar algo allá arriba juntitos, inviértele tiempo, ámalo, pasa tiempo con él y eventualmente él te va a preguntar y el Espíritu Santo te va a guiar justo cuando llegue el momento preciso en que tú le digas, a lo mejor es tiempo de conocer a Jesús. A lo mejor es tiempo de que oremos juntos, a lo mejor es tiempo de que, como el Espíritu Santo te guíe. Así que este me lleva al segundo punto. El primer punto es que nuestro testimonio es acerca de Jesucristo y solo Jesucristo. Pero tiene que ser guiado con el Espíritu Santo. Nuestro testimonio, el poder de nuestro testimonio está en el Espíritu Santo. Por eso Jesús fue tan claro que serán mis testigos cuando el Espíritu Santo venga. Serán mis testigos, porque tiene que ir acompañado del poder del Espíritu Santo. Si no, todo lo que diga yo van a ser palabras. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Nosotros no podemos cambiar a nadie, es el Espíritu Santo quien cambia vida, quien salva. No podemos cambiar a nadie y te invito a que no intentes cambiar a nadie, porque no funciona mal. Al final salimos, en vez de avanzar, vamos para atrás. Si tienes a alguien cercano que tú dices, hoy debería cambiar a esta persona, yo lo voy a cambiar. O la típica de que tienes un novio borracho, no importa, yo lo voy a cambiar. No lo vas a cambiar, ¿ya? La gente no cambia así. De una vez date cuenta que no funciona así la cosa, ¿ya? Puede ser que eventualmente él cambie, pero no va a cambiar por uno, ¿ya? Carne con carne, más bien, como decía Marta la otra vez, es más fácil que a nosotros nos arrastren para abajo que nosotros levantemos a alguien, ¿ya? Tiene que ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que va a cambiar a alguien. Si alguien tiene,
nosotros tenemos algún vicio, alguna mala actitud, algún problema de carácter, nadie nos va a cambiar si no lo hace Dios mismo. Y por mucho que digamos, yo tengo fuerza de voluntad, es como que dejas de fumar, pero empiezas a tomar caramelos como loco. Lo tenemos esa debilidad. Dejas de tomar, pero empiezas a comer como loco. Porque en realidad el problema sigue estando ahí adentro. El problema sigue estando ahí adentro. No, creemos que cambiando cosas estéticas hemos cambiado, cuando en realidad el problema nace de nuestro propio corazón. Solamente Dios es el único y el Espíritu Santo que puede cambiarnos. Así que nuestro testimonio es sobre Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, pero para que sea realmente efectivo, el tercer punto dice que la validez de nuestro testimonio es nuestra propia vida, ¿ya? Porque yo puedo tomar la Biblia, que la Biblia tiene el poder de cambiarnos, ¿no? Pero yo puedo hablar con una persona y darle versículo tras versículo, versículo tras versículo, pero si él no ve eso en mi vida, es como otra historia más. La gente que no lee la Biblia nunca se va a encontrar con Jesús porque no está leyendo la Biblia. Está viendo lo que dicen de Jesús en YouTube, en Facebook, otras religiones, porque nunca está leyendo la Biblia. La gente que no lee la Biblia se va a encontrar con Jesús a través de ti, lo que está viendo en tu vida, cómo te comportas, cómo te preocupas por Él, cómo oras por Él, cómo ve, cómo tú eres obediente. Va a decir, no, algo pasa con esta persona es diferente. Entonces, tú y yo somos llamados a ser testigos, a dar testimonio de lo que, a declarar palabra de Dios, a declarar Biblia, versículos, porque eso nos muestra lo que Jesús hizo, pero también a mostrar a Jesús en nosotros, en nuestro día a día. O sea, este fue lo que Jesús hizo, pero esto es lo que Jesús está haciendo. Y eso es lo que realmente impacta. Porque mucha gente piensa, ok, pero Jesús ya pasó. No, pero nosotros tenemos que traer a la realidad y que la gente se dé cuenta de que Jesús no pasó, Jesús sigue obrando a través del Espíritu Santo cada día en nosotros. Y por eso yo creo que el testimonio más poderoso es el que está inspirado por el Espíritu Santo, que habla de Jesús, pero no solamente del Jesús bíblico, sino también del Jesús que vive con nosotros, que vive conmigo cada día. Yo puedo expresar eso y eso es lo que impacta a las personas. Y mi llamado, vamos a seguir escuchando durante esta serie testimonios de personas. Se va a subir gente aquí que va a decir, mi nombre es tal, y yo viví esto, así era mi vida. Luego vino Jesús a mi vida y ahora yo vivo así. Y así es como funciona un testimonio. Y mi invitación es que a medida que avancemos en esta serie, cada uno de nosotros vayamos organizando también nuestro testimonio. Vayamos pensando, ¿cierto, no? ¿Cómo era yo antes de conocer a Jesús? ¿Qué sentía? ¿Qué vivía? ¿De dónde vengo? ¿Cómo era mi núcleo familiar? ¿Qué era lo bueno, lo malo? ¿Cómo me ayudaron o cómo me frenaron? ¿Cómo viví yo antes de Jesús? Luego me encuentro con un Dios amoroso llamándome. Me encuentro con Jesús. ¿Y qué cambió en mi vida? Y lo que soy ahora. Eso es el testimonio. Y eso no le toma más de 2 minutos. 5 minutos es que viviste mucho. Porque tenemos que enfocarnos en lo que realmente importa. Jesús, el poder del Espíritu Santo y lo que Jesús está haciendo en mi vida el día de hoy. No le adornemos más que eso, porque eso es lo que impacta. Pero, ¿cuándo vamos a decir nuestro testimonio? Después de tener una relación. Yo no puedo llegar con cualquiera en la calle. Bueno, antes sí podíamos, pero como hemos visto que los tiempos han cambiado, yo no puedo agarrar al primero que se me cruce en la calle y decirle, mira, yo antes era así, Jesús vino a mi vida y ahora soy así. ¿Quieres aceptar a Jesús? Me va a decir, mañana, quizás mañana. Necesitamos tener una relación con esa persona, para que esa persona realmente vea que estamos siendo sinceros, que nuestro testimonio es genuino, que no estamos tratando de sacar provecho, sino que en realidad estamos interesados en que en esa persona se acerque al Señor y cambie su vida. Necesitamos formar relaciones. En el caso, vamos a escuchar, como le digo, testimonios de mucha gente, pero en el caso mío, no les voy a decir cuándo nací, ¿no? Eso fue hace como 20 años atrás nomás. Pero yo nací en Chile justo 2 años después de que había comenzado la dictadura militar.
que duró casi 18 años. Eso quiere decir que yo viví mis primeros 18 años bajo dictadura, en guerra. Eso no para nada me acercó a Dios, ¿no? Más bien yo crecí odiando a los cristianos. Porque los cristianos eran los que estaban en la lucha contra el comunismo. Y decían, en esa casa vive un comunista. Y venía la policía, los llevaba y no los veíamos nunca más. Entonces, la verdad, yo crecí odiando cristianos. Católicos, evangélicos, cualquier cosa que me hablara de la religión, para mí significaba muerte. Para mí significaba juicio. Para mí significaba cosas negativas, ¿no? Entonces, yo crecí odiando a todo el mundo, odiando mucho. Odio estaba en mi corazón. Yo odiaba a los americanos, odiaba a los rusos, odiaba a los militares, odiaba a los uniformes, todo odiaba yo. Porque ahí fue donde yo nací. Desde antes de nacer mi mamá ya estaba presa. Estaba en la cárcel cuando estaba embarazada de mí. Luego, antes de que yo cumpliera 5 años, mi papá estuvo preso 3 veces también. Yo era el que hacían un huequito en la pared de la cárcel, y ahí me metían por ese huequito, y yo entraba cigarrillo y sacaba los mensajes, metía las cartas y sacaba las cartas. Ahí fue donde yo crecí, ¿ya? Entonces no había nada más que odio en mi corazón, la verdad que sí. Yo no sabía lo que era mal. Yo soy de la generación de no hay futuro. ¿Para qué vamos a estudiar si mañana me muero? ¿Para qué me voy a casar si mañana me muero? Nunca pensé en tener familia, no había futuro, y nunca pensé vivir más de los 20 años. Entonces, esa es mi vida antes de Cristo. Lo más divertido para nosotros es, vamos a quemar un bus. Eso era divertido. Porque nosotros hay que destruir al mundo antes que el mundo nos destruya a nosotros. Todo está en contra nuestra. No tenemos posibilidades de estudiar, no tenemos posibilidades de surgir. Todas las posibilidades las tienen atrapadas solamente los que tienen dinero, y nosotros no vamos a llegar a ningún lado. No tenemos ninguna posibilidad de hacer nada. Vamos a morir obreros. Mi papá fue minero toda la vida y murió ahí. Y se morían en las minas porque respiraban ese carbón todos los días. De ahí vengo yo, y de ahí yo no voy a salir. Eso es lo que me enseñaron toda la vida. Pero resulta que Jesús vino a mi vida. Y Jesús el Señor tiene un sentido del humor muy gracioso, ¿no? Me llevó a una iglesia donde habían gringos. Yo dije, Señor, ¿tú quieres que yo los ame a ellos también? Y el Señor es muy gracioso porque un día me trajo para acá también. Me llevó a una iglesia donde habían militares. Y digo, Señor, ¿tú quieres que yo los ame a ellos también? Ellos son los que torturan. Ellos van a Panamá a estudiar cómo torturarnos a nosotros. ¿Tú quieres que yo los ame a ellos también? El Señor me llevó a una iglesia donde había gente que tenía mucho dinero. Y yo decía, Señor, ¿tú quieres que yo los ame a ellos también? Y uno de ellos me compró una guitarra eléctrica. Y digo, así es más fácil amarlo, ¿no? El Señor nos va a poner tarde o temprano contra la espada y la pared. Y va a decir, mi hijo, por aquí usted tiene que irse. Y nosotros estamos de necio, no quiero. Mi vida antes de Jesús está claro y marcada. Mi generación está muerta. Todos los que nacieron en el año que yo nací, todos están presos o están muertos. Y los que mejor les fue están en Europa haciendo algo, porque todos fueron exiliados. A la generación posterior le fue mucho mejor, porque como le digo, ya como a los 18 años ya volvimos a la democracia, entonces hay una generación diferente. Pero no sé si ustedes ven las noticias en Chile de que está un desastre con los de mi edad, está un desastre. Somos una generación rota. Pero Jesús llegó a mi vida y comenzó a sanar mi corazón. Yo no podía hablar de esto 5 o 8 años atrás. Yo no podía hablar de esto sin llorar 5 o 8 años atrás. Jesús vino a mi vida y algo cambió. Y hoy día tengo esperanza. Hoy día tengo una familia. Yo no sabía que se podían hacer hijos también. Hoy día tengo hijos y hoy día los tengo a ustedes. Hoy día duermo tranquilo. Ya no estoy esperando que alguien patee la puerta y que no entren a llevarnos. Hoy día duermo tranquilo. Porque hoy día yo sé quién es el que vela mi sueño.
Yo creo que eso no te lo puede quitar nadie. O sea, eso de acostarse y caer en coma hasta el otro día es lo mejor de la vida. Eso es lo mejor de la vida, ¿no? No tener que estar preocupado de que sí, que esto, que lo otro. ¿Y sabes qué? Ese testimonio que tengo yo, tú también tienes una historia que puedes contar. Porque la historia que cuento yo alcanza cierto grupo de personas que vivió algo similar a mí. Quizás con otro tinte político, ¿no? Quizás con otro cariz. Algunos son de derecha, otros de izquierda, pero hay gente que ha vivido opresión como la que viví yo. La están viviendo en Venezuela, la están viviendo en muchos otros países, ¿no? Como digo, con otro color, con otra bandera, pero el diablo está moviendo su hilo en muchas partes del mundo. Entonces, lo que yo viví puede alcanzar a alguna persona, pero lo que tú viviste, tu testimonio, tu historia, puede alcanzar a otro grupo de personas. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer, porque resulta de que nosotros hemos sufrido para consolar a otros. Lo que sufriste tú de chiquito, Dios lo va a utilizar. No lo provocó, no lo permitió. Nadie le pidió. Los violadores no le piden permiso a Dios para violar a las niñas, ¿ya? Dios no está metido en eso. Pero Dios puede utilizar ese dolor que tú tuviste para consolar a otros. Y es justamente el plan de ser un testigo. Ahora, hay muchos, sobre todo muchos jovencitos, que dicen, yo no tengo un testimonio que contar. Yo nací dentro de la iglesia. No hay un antes de Cristo y un después de Cristo para mí. Toda la vida he estado con Cristo. Y suele ser más complicado para ese tipo de personas, pero siempre hay un punto en tu vida donde tú dices, Señor, me rindo. Y ese es tu momento. Ese es tu antes y tu después de Cristo. Puede ser que haya estado en la iglesia y yo estoy tomando, por ejemplo, mis hijos, que nacieron dentro de la iglesia. Pero hay un punto donde ellos se rinden y dicen, no, de ahora en adelante yo cambio, ahora en adelante yo voy a ser diferente. Hay un antes y un después. Y tú tienes que encontrar ese antes y ese después. Ahora, si tú nunca has expresado con tu boca, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Si tú no te puedes considerar, tú dices, yo no soy un discípulo de Jesús, todavía. Entonces todavía no has llegado a tu antes y tu después de Cristo. Y yo te vamos a animar, más adelante vamos a orar para que hoy día, 5 de junio, sea el día en que tu vida cambió y tú decidiste entregar tu vida a Cristo y ahora el Espíritu Santo se encarga de ti, de tus emociones, de tus pensamientos, de tu mente y va a haber un mañana diferente. Si tú ya alguna vez hiciste la oración y recibiste al Señor en tu corazón, empieza a pensar y a organizar tus ideas. ¿Qué parte de mi pasado puede ser mi testimonio? Cuando alguien te pregunta, ¿y por qué eres cristiano? ¿Qué le vas a decir? La palabra del Señor dice que tenemos que tener argumentos de nuestra fe. Entonces tú ya debes tener tu testimonio listo. Se recomienda una página. Se recomienda máximo 5. Para mí 5 minutos es mucho. Yo al tercer minuto ya estoy mirando por el... Mucho. 5 minutos es demasiado. Para mí. Se recomiendan de 2 a 5 minutos. Empieza a organizar tu idea. Empieza a organizar tu testimonio. Yo antes vivía así. Conocí a Cristo y ahora soy así. Yo antes vivía en depresión. Conocí a Cristo, me sanó. Y hoy día vivo en el gozo del Señor. Yo antes vivía con miedo, temeroso. No podía saludar a la gente por temor. Conocí a Cristo y ahora el Señor me ha hecho valiente. Tú necesitas tener un testimonio así.